En la oscuridad de la opresión, cuando Israel gemía bajo el yugo de los madianitas, una chispa de esperanza estaba a punto de encenderse en el lugar más insospechado. Durante 7 largos años, los madianitas, como una plaga de langostas, subían y devoraban la tierra, dejando a los israelitas sin cosechas, sin ovejas, sin nada. El pueblo, reducido a la miseria, se escondía en cuevas y clamaba a Dios en su desesperación. En medio de este panorama desolador, un hombre llamado Gedeón, hijo de Joás, sacudía el trigo a escondidas en un lagar para pisar uvas, no para cosechar grano. Lo hacía para ocultarlo de sus enemigos, un acto que reflejaba el miedo y la sumisión de toda una nación. Pero el plan divino no conoce de miedos ni de escondites. De repente, una figura celestial, un ángel del Señor, se le apareció bajo una encina. Su presencia era serena pero imponente, vestido con una túnica blanca resplandeciente, y con una voz que era a la vez calma y poderosa, le dijo: «El Señor está contigo, valiente guerrero». Gedeón, confundido y lleno de amargura, levantó la vista del trigo. ¿Valiente guerrero? ¿Él, un hombre que se escondía para salvar un poco de grano? Su respuesta fue un lamento, el eco del sufrimiento de su pueblo. «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos contaron?». Era el grito de un corazón que se sentía abandonado. El ángel, sin inmutarse, le reveló su misión: «Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?». La propuesta era abrumadora. Gedeón, sintiéndose pequeño e insignificante, replicó: «Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés, y yo soy el menor en la casa de mi padre». Se veía a sí mismo como el más débil entre los débiles, el menos indicado para una tarea tan monumental. Pero la lógica de Dios no es la nuestra. La respuesta divina fue una promesa que lo cambiaría todo. «Ciertamente, yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». Con estas palabras, la semilla de la fe comenzaba a germinar en el corazón de Gedeón. Pero la fe, para florecer, a menudo necesita ser regada con certezas. Gedeón, aún vacilante, pidió una señal. Quería la seguridad de que era Dios mismo quien le hablaba. Preparó una ofrenda: un cabrito y panes sin levadura. Cuando la presentó, el ángel le ordenó poner la carne y los panes sobre una roca y verter el caldo. Luego, con la punta de su bastón, tocó la ofrenda. Al instante, un fuego subió de la roca y consumió todo. En ese mismo momento, el ángel desapareció. El temor se apoderó de Gedeón al darse cuenta de que había visto al ángel del Señor cara a cara. Pero la voz de Dios le trajo paz. «La paz sea contigo, no tengas temor, no morirás». En ese lugar, Gedeón construyó un altar, un testimonio de su encuentro transformador. Su primera misión fue un acto de valentía directa contra la idolatría de su propio pueblo. Por la noche, Gedeón derribó el altar de Baal que pertenecía a su padre y cortó la imagen de acera que estaba junto a él. En su lugar, edificó un altar al Señor. Fue un desafío abierto a las costumbres y a los miedos de su gente. Al amanecer, la furia de los hombres del pueblo se desató, exigiendo su muerte. Pero su padre, Joás, los enfrentó con una lógica aplastante: si Baal es un dios, que luche por sí mismo. Desde ese día, Gedeón fue llamado Jerobbaal, que significa que Baal contienda contra él. Había dado su primer paso como líder, no solo contra el enemigo externo, sino también contra la decadencia interna de Israel. La amenaza madianita se intensificó. Un ejército inmenso, como arena en la orilla del mar, acampó en el valle de Jezreel.
Ante esta visión aterradora, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, hizo sonar el cuerno y convocó a las tribus de Israel a la batalla. 32,000 hombres respondieron al llamado, un ejército considerable, pero Gedeón todavía buscaba una confirmación final. Aquí es donde entra en juego la famosa prueba del vellón de lana. Le pidió a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón, solamente quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé. A la mañana siguiente, Gedeón se levantó y al exprimir el vellón, llenó un tazón de agua del rocío. La tierra alrededor estaba completamente seca. La señal se había cumplido, pero su fe, aún frágil, le hizo pedir una contraprueba. No se encienda tu ira contra mí, le dijo a Dios, solamente te ruego que haga la prueba otra vez, que ahora quede seco solo el vellón y que el rocío caiga sobre toda la tierra. Y esa noche, Dios lo hizo así. El vellón quedó seco, mientras que todo el suelo estaba cubierto de rocío. Ya no había lugar para la duda. Gedeón estaba listo, o eso creía él. El verdadero desafío apenas comenzaba. Con 32,000 hombres a su lado, Gedeón podría haber sentido una pizca de confianza. Pero Dios tenía un plan diferente, un plan diseñado para que nadie pudiera atribuirse la victoria. Le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que Israel se alabe contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Así que vino la primera reducción. Gedeón proclamó: quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva. Para su sorpresa, 22,000 hombres, más de 2/3 de su ejército, dieron media vuelta y se fueron a casa. Quedaron solo 10,000. 10,000 hombres contra una multitud incontable. Aún parecían pocos, pero para Dios todavía eran demasiados. Aún es mucho el pueblo, le dijo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. La prueba era extraña, casi arbitraria. Debía observar cómo bebían agua. La mayoría de los hombres se arrodillaron, hundiendo su rostro en el agua para beber. Pero un pequeño grupo, solo 300 hombres, tomaron el agua con la mano, lamiéndola como lo haría un perro, manteniéndose alerta y con la vista al frente, siempre vigilantes. La orden de Dios fue clara y sorprendente. Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, que se vaya toda la demás gente, de 32,000 a solo 300. La lógica humana quedaba hecha añicos. La victoria, si llegaba, solo podría ser obra de Dios. Esa noche, la duda volvió a asaltar a Gedeón. Dios, conociendo su corazón, le ofreció un último impulso de confianza. Le dijo que bajara al campamento enemigo con su siervo. Al llegar, escondidos en la oscuridad, escucharon a un soldado madianita contarle un sueño a su compañero. Soñó que un pan de cebada rodaba hasta el campamento y golpeaba una tienda, la cual caía y se derrumbaba. Su compañero, aterrorizado, interpretó el sueño. Esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas y a todo el campamento. Al oír esto, la fe de Gedeón se encendió como nunca antes. Adoró a Dios y regresó a su pequeño grupo de 300 hombres, lleno de una nueva y divina audacia. El plan de batalla era tan poco convencional como la selección del ejército. Nada de espadas, ni lanzas, ni escudos. Gedeón dividió a sus 300 hombres en 3 compañías y les entregó sus armas. Una trompeta en una mano y una jarra de barro vacía en la otra, con una antorcha encendida escondida dentro de la jarra. La estrategia se basaba en la sorpresa, el sonido y la luz. La orden era simple: mírenme a mí y hagan como yo hago.
Cuando yo toque la trompeta, ustedes también tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y gritarán, por el Señor y por Gedeón. Bajo el manto de la noche, se acercaron sigilosamente al borde del campamento enemigo. Era la vigilia de la medianoche, justo cuando los guardias cambiaban. En el momento exacto, al unísono, los 300 hombres hicieron sonar sus trompetas, rompieron las jarras de barro revelando las antorchas llameantes y gritaron con todas sus fuerzas. El efecto fue instantáneo y caótico. El estruendo de las trompetas, el estrépito de las jarras al romperse y el repentino resplandor de 300 antorchas en la oscuridad total, todo proveniente de 3 direcciones diferentes, sembraron el pánico absoluto en el campamento madianita. Despertados de su sueño, confundidos y aterrorizados, creyeron estar rodeados por un ejército inmenso. En la confusión, comenzaron a atacarse unos a otros, y el campamento entero se disolvió en una huida desesperada. La victoria fue total y decisiva, lograda no por la fuerza de las armas, sino por la obediencia a una estrategia divina y la fe de un líder humilde. Los 300 hombres de Gedeón ni siquiera tuvieron que levantar una espada. Su obediencia fue su arma más poderosa. La historia de Gedeón nos enseña una lección eterna. Dios no necesita ejércitos numerosos ni guerreros poderosos para lograr sus propósitos. A menudo elige lo débil, lo pequeño, lo insignificante a los ojos del mundo, para manifestar su gloria. Nos recuerda que nuestra mayor fortaleza no reside en nuestros propios recursos, sino en nuestra capacidad de confiar y obedecer, incluso cuando el camino parece ilógico. Cuando nos sentimos pequeños e incapaces, la historia de Gedeón nos grita que con fe, un hombre y una antorcha pueden derrotar a un ejército y transformar lo imposible en una victoria inolvidable. Gracias por acompañarnos en este viaje épico. Si esta historia te ha inspirado, no olvides darle me gusta, compartirla y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que demuestran el poder de la fe. Hasta la próxima.